He reunido algunos de los accidentes más perturbadores jamás captados en televisión en directo. Empezaremos con incidentes impactantes y poco a poco avanzaremos hacia sucesos tan graves que cambiaron vidas para siempre. Momentos que ocurrieron frente a millones de personas y que nadie pudo detener. Prepárate, porque varios de estos accidentes nunca debieron emitirse. En el Daytona International Speedway, el hombre que había ganado más carreras allí que cualquier piloto en la historia perdió cuando más importaba. Dale Earnhardt buscaba una segunda bandera a cuadros en la Daytona 500, lo que él esperaba que fuera el inicio de una temporada para intentar ganar un récord de 8 campeonatos por puntos, terminó convirtiéndose en una tragedia en la última vuelta. La cámara no captó el sonido del impacto, solo mostró el coche desaparecer en la última curva. Para millones de personas viendo en directo, el choque no pareció tan inusual. Dale Earnhardt ya había golpeado el muro antes en otras carreras. Además, no hubo una bola de fuego ni un vuelco espectacular, solo un golpe seco en la última curva de la última vuelta, uno de esos impactos que, en apariencia, parecen parte del deporte. Lo que la cámara no captó fue lo que ocurrió dentro del coche. Dale Earnhardt iba tercero. Estaba bloqueando deliberadamente para que su hijo, Dale Earnhardt Jr. y su compañero Michael Waltrip quedaran primero y segundo. Estaba sacrificando su propia posición para protegerlos, controlando la línea y cerrando espacios. Al moverse para defender su trazada, su coche hizo contacto. Fue un toque leve, pero a más de 160 millas por hora, eso fue suficiente. El coche se giró bruscamente a la derecha y entró de frente contra la barrera de hormigón. Dentro del habitáculo, el cuerpo de Earnhardt se proyectó violentamente hacia adelante. No llevaba un Hans Device, el soporte de cabeza y cuello que en ese momento todavía era opcional. Eso significó que su cabeza y su cuello absorbieron prácticamente toda la fuerza de la desaceleración, sin ninguna protección real. Las cámaras siguieron enfocando la pista, mostrando la celebración. Nadie se dio cuenta de lo que acababa de pasar, ni los comentaristas, ni los aficionados, ni siquiera muchos de los otros pilotos. Todo parecía normal desde fuera. Solo cuando Ken Schrader, otro piloto implicado en el accidente, saltó de su coche y corrió hacia la ventanilla de Dale. La gente empezó a entender que algo estaba terriblemente mal. Schrader miró dentro y de inmediato comenzó a hacer señas pidiendo ayuda. La transmisión cortó rápidamente mientras los equipos médicos rodeaban el vehículo. En menos de una hora, NASCAR hizo el anuncio oficial. Dale Earnhardt había muerto por una fractura basilar de cráneo. Se trata de una rotura en la base del cráneo donde conectan la columna vertebral y el cerebro, una zona crítica que compromete grandes vasos sanguíneos y la médula espinal. Era la misma lesión que ya se había cobrado la vida de varios pilotos en los años previos a 2001. La noticia sacudió por completo al mundo del motor. Earnhardt no era solo un piloto, era la cara de NASCAR, el referente, y de un momento a otro había desaparecido. A raíz de su muerte, el Hans Device, que antes era opcional, pasó a ser obligatorio. NASCAR introdujo barreras más seguras y muros de absorción de energía en todas las pistas importantes. Cambios que llegaron demasiado tarde para Dale Earnhardt, pero que evitarían que la misma historia se repitiera una y otra vez. Los aficionados ya estaban lanzando puñetazos antes incluso de que empezara el partido, y cuando la multitud por fin se abalanzó, solo hicieron falta segundos para que el muro cediera, como si todo estuviera sostenido por una mentira que llevaba horas a punto de romperse. El desastre del estadio Heysel fue una de las pocas tragedias que se desarrollaron en directo en televisión en tiempo real, con millones viendo cómo la gente caía. Se suponía que era la final de la Copa de Europa de 1985, Liverpool contra Juventus. Los aficionados de la Juventus habían ido con sus familias pensando que estarían seguros, pero los hooligans del Liverpool estaban justo al lado y en cuestión de minutos empezaron a cargar contra la valla, empujando cada vez con más fuerza como si la grada fuera un campo de batalla. Whom had been drinking heavily mounted 2 or 3 charges against Juventus fans before the 1985 European Cup final. Los de Juventus intentaron huir, pero no había dónde ir. Un muro de contención de hormigón los encerraba, mientras la policía estaba al lado equivocado del caos, incapaz de llegar a tiempo. La situación se volvió una trampa, gente apretada contra gente, cuerpos sin espacio para respirar y una masa que seguía avanzando por detrás, sin ver lo que estaba ocurriendo delante. Some British and Italian supporters had tickets for the same section of the stadium.
39 people, 34 of them Italians, were when a wall collapsed under the pressure. La presión de la masa siguió aumentando mientras más gente corría. Y entonces, antes de que nadie pudiera escapar, el muro se vino abajo. Decenas fueron aplastados bajo el peso en un instante que duró demasiado. Murieron 39 personas, en su mayoría hinchas de la Juventus. Unas 600 más resultaron heridas y el partido ni siquiera había empezado. La final se convirtió en un escenario de gritos, polvo y silencio roto, con la televisión captando el horror sin filtros. Algunos aficionados británicos e italianos tenían entradas para la misma zona del estadio. 39 personas, 34 de ellas italianas, murieron cuando un muro colapsó por la presión. Más tarde, los investigadores descubrirían una cadena de fallos que hacía el desastre casi inevitable. El muro que colapsó era en realidad un muro perimetral de contención, nunca pensado para soportar la fuerza de miles de personas empujando. Los ingenieros ya habían expresado preocupaciones sobre la seguridad estructural de esa sección, pero la UEFA permitió igualmente que el partido se jugara en Heysel, como si el riesgo pudiera ignorarse con suficiente rutina, y lo que lo hace aún más enfermo es que pese a la tragedia evidente, el partido siguió. Los oficiales decidieron dejar que continuara incluso con gente aún en el césped. Su razonamiento era evitar un pánico total o una estampida dentro del estadio, pero para eso ya era demasiado tarde. El pánico ya se había instalado, solo que no se veía como una carrera, se veía como desesperación contenida. Presentando el caso del gobierno belga para la extradición, Michael Gerard Coucou dijo que el motín del estadio Heysel fue la mayor tragedia causada por el hombre que haya afectado a un evento deportivo. Más tarde, 14 aficionados del Liverpool fueron condenados, mientras que la UEFA y la policía belga fueron duramente criticadas por ignorar las señales de advertencia. Al final, todos los clubes ingleses fueron vetados de la competición europea durante 5 años como una respuesta tardía a algo que no debió ocurrir. Un hombre en una camioneta blanca robada atravesaba el tráfico mientras las cámaras lo seguían desde el aire. La gente en casa estaba pegada a la pantalla, observando cómo el caos se desarrollaba en tiempo real, sin saber que estaban a punto de presenciar algo mucho peor que una simple persecución policial. Oh, jeez. 3, I'm right over you. 15's over top you. Las cámaras estaban clavadas en las calles y la audiencia desde casa no tenía idea de que 2 de esos helicópteros iban lentamente en un rumbo invisible el uno hacia el otro. A las 12:46 de la tarde, una de las señales desapareció de golpe de la pantalla. En ese momento, dentro de la redacción seguían completamente centrados en la persecución del sospechoso, pero fuera, sobre Steel Indian School Park, la pesadilla ya estaba en marcha. Las aspas de un helicóptero golpearon la cola del otro. El impacto hizo que ambos entraran en una espiral violenta. Uno se volteó boca abajo y se desintegró en el aire, rompiéndose en múltiples partes. Otro cayó casi en vertical, sin tiempo para maniobrar. Ambos impactaron el suelo en cuestión de segundos frente a un parque lleno de gente. Era un parque público en medio de Phoenix. Nadie en tierra resultó herido, pero dentro de las cadenas murieron personas. Las víctimas fueron el piloto Craig Smith y el fotógrafo Rick Kroak de KNXB-TV, y el piloto Scott Bowerbank y el fotógrafo Jim Cox de KTBK. 4 profesionales que simplemente estaban haciendo su trabajo cuando todo salió mal. La investigación oficial de la National Transportation Safety Board determinó que la causa probable fue el fallo de ambos pilotos al ver y evitar al otro helicóptero. El consenso general fue que ambos estaban más centrados en filmar y reportar que en pilotar, una distracción mínima con consecuencias fatales. Incluso con todos los protocolos y medidas de seguridad, los expertos dejaron claro que los pilotos nunca pueden permitirse relajarse ni volverse negligentes, porque un error en el aire casi siempre termina en tragedia. En ese momento no existía un control coordinado de tráfico aéreo para helicópteros de medios. Eran solo helicópteros orbitando un objetivo en movimiento, todos intentando estar cerca sin solaparse, compitiendo por la mejor toma. Y al hacerlo, obligó a toda la industria a replantearse seriamente hasta dónde estaba dispuesta a empujar el directo. La pérdida de miembros de la comunidad en plena transmisión dejó una marca profunda. Hasta el día de hoy, la colisión de helicópteros de noticias en Phoenix sigue siendo uno de los momentos más perturbadores en la historia de las emisiones.
Parece que lo hemos visto demasiadas veces. Aficionados levantándose, inclinándose sobre barandillas en una persecución desesperada por una bola foul. El recuerdo más americano, pero esta vez un fan fue demasiado lejos y lo pagó con el precio máximo. Y queremos advertirte, parte de esto puede ser muy duro de ver. Nada en ese momento parecía peligroso, hasta que lo fue. Empezó como uno de esos momentos pequeños y felices que pasan en partidos de béisbol todo el tiempo. Un jugador lanza una pelota a la grada y un padre se inclina con la esperanza de darle a su hijo algo para recordar ese día, un gesto simple, casi automático, que ocurre miles de veces sin consecuencias. Shannon Stone estaba sentado en la primera fila de las gradas del jardín izquierdo con su hijo pequeño, viendo a los Texas Rangers bajo las luces. Estaba rodeado de miles de aficionados, con cámaras recorriendo el estadio como parte del directo, captando reacciones, sonrisas y celebraciones. Más tarde en el partido, el jardinero Josh Hamilton lanzó una bola foul hacia el público, un gesto rutinario que los jugadores hacen docenas de veces por temporada sin pensarlo. Stone se inclinó por encima de la barandilla baja, estiró el brazo y atrapó la bola limpiamente, justo como había esperado. Por desgracia, ese gesto inocente le costaría todo, porque la barandilla delante de él apenas tenía unos pocos pies de altura, y como su peso se había desplazado hacia adelante al estirarse. Su inercia lo llevó más allá del punto de equilibrio. Ahí fue cuando ya no hubo tiempo para reaccionar ni para corregir el movimiento. Aficionados cercanos describieron ver su cuerpo bascular hacia adelante de golpe, como si la gravedad lo hubiera agarrado en plena celebración. En segundos cayó de cabeza por encima de la barandilla y desapareció, cayendo unos 20 pies hacia la zona de concreto detrás del muro del outfield, ante la mirada atónita de quienes estaban alrededor. Stone aún estaba consciente cuando llegó la ayuda, y los testigos compartieron el detalle que hizo el momento aún más devastador. Su primera preocupación no fue él, sino asegurarse de que la pelota que había atrapado se la dieran a su hijo. En minutos, su estado empeoró. Durante el traslado, Stone entró en paro cardíaco por lesiones internas severas causadas por la caída, incluyendo trauma contundente y una arteria rota. Fue declarado muerto poco después de llegar al hospital. Josh Hamilton habló después públicamente de cuánto lo persiguió el incidente, explicando que ese gesto simple, pensado para crear alegría, había puesto en marcha sin querer toda la cadena de acontecimientos. En el Rangers Ballpark se instaló más tarde una estatua que representa a Shannon Stone y a su hijo, marcando para siempre el lugar donde un momento rutinario se volvió mortal. Carl Wenda, posiblemente el artista de circo más conocido del mundo, cayó a su muerte mientras realizaba una acrobacia al aire libre en Puerto Rico. Parecía otra actuación más, una de tantas que había hecho durante décadas frente a multitudes. Un número familiar, repetido cientos de veces, que el público esperaba ver con asombro, pero sin pensar realmente en el peligro que implicaba. Pero esta vez, las cosas no saldrían como todos esperaban. El 22 de marzo de 1978, Carl Wenda, de 73 años, salió a un cable de funambulismo tendido entre dos torres del Condo Plaza Hotel en San Juan, Puerto Rico. Era un paseo promocional corto que ya había realizado incontables veces sobre estadios de béisbol y horizontes de ciudades. A lo largo de su carrera había convertido ese tipo de caminatas en su sello personal. No llevaba arnés de seguridad ni ningún tipo de protección, confiado en su experiencia y en el hecho de que había completado acrobacias similares durante años sin ningún problema. El cable estaba a más de 100 pies sobre el pavimento y se estima que había alrededor de 30.000 espectadores presentes para verlo en directo. Desde abajo parecía pequeño contra el cielo. Carl avanzaba paso a paso. Se le veía ajustándose, con los brazos abiertos, las rodillas ligeramente flexionadas, concentrado, buscando el equilibrio perfecto y el ritmo adecuado para mantenerse estable, como había hecho tantas veces antes. Sin embargo, a mitad del recorrido el cable se balanceó con fuerza. Fue un movimiento brusco, inesperado. Carl se detuvo e intentó estabilizarse, tratando de recuperar el control, corrigiendo su postura, pero nada funcionó. El balanceo continuó. En cuestión de segundos, perdió el equilibrio. Los espectadores lo vieron caer rápidamente y desaparecer del encuadre. No hubo tiempo para reaccionar. Su cuerpo golpeó el pavimento detrás de un muro en una caída de más de 10 pisos. El impacto fue devastador. Para Tintotis.
Cuando llegaron los paramédicos, ya estaba muerto. No hubo posibilidad de rescate. Lo peor fue lo rápido que ocurrió todo. Un instante estaba caminando sobre el cable, al siguiente había desaparecido. Algunos creen que pudo haber sufrido un ataque al corazón en el aire, pero la autopsia confirmó que la causa fue trauma contundente provocado por la caída. El viento, combinado con un cable que no estaba completamente firme, hizo el resto. Carl Wenda una vez dijo que la vida está en el cable y que todo lo demás es solo esperar, pero esa tarde, por desgracia, el cable falló. America's Got Talent Extreme está diseñado para mostrar temerarios realizando acrobacias que te dejan con la boca abierta. En este caso, la acrobacia y el artista desafiaban directamente a la muerte. El especialista debía escapar de una camisa de fuerza colgado en el aire, suspendido entre dos coches a decenas de pies de altura. Era un concepto tan espectacular como peligroso, y las cosas salieron casi fatal. Jonathan Goodwin ya era conocido por empujar su cuerpo más allá de límites razonables. Había sido enterrado vivo, colgado de grúas, e incluso se había prendido fuego deliberadamente en actuaciones anteriores. Su carrera estaba construida sobre superar el miedo y caminar constantemente al borde del desastre. Pero nada lo preparó, ni a él ni a nadie, para lo que ocurrió en 2021 durante un ensayo de America's Got Talent Extreme. Era un show construido sobre el peligro y sobre llevar la resistencia humana al extremo. El 14 de octubre de 2021, Goodwin fue izado a unos 30 pies de altura, colgado boca abajo dentro de una camisa de fuerza. A ambos lados de su cuerpo, dos coches a tamaño real colgaban de cables de acero, preparados para balancearse como enormes bolas de demolición. La idea era precisa. Goodwin debía liberarse de las ataduras, caer a salvo sobre un airbag colocado debajo, y entonces los coches chocarían entre sí por encima de él, creando una imagen espectacular sin ponerlo en riesgo. Pero todo dependía de una sincronización perfecta, y esa sincronización falló. A los pocos segundos del ensayo, algo se desajustó. O la señal se dio antes de tiempo, o Goodwin se retrasó unos instantes. Los dos coches se soltaron y empezaron a balancearse el uno hacia el otro. Goodwin seguía atrapado boca abajo, aún intentando zafarse, aún luchando con la camisa de fuerza, justo en el punto exacto donde los vehículos iban a colisionar. El impacto fue horrible. El cuerpo de Goodwin quedó atrapado entre ambos coches, justo antes de que explotaran en llamas. El choque fue violento, repentino, devastador, y luego, como si eso fuera poco, la estructura cedió. Según testigos, Goodwin cayó aproximadamente de 30 a 40 pies y no aterrizó sobre el airbag que debía amortiguarlo. Eso aumentó de forma drástica la gravedad de las lesiones. El daño era más de lo que la mayoría de personas podría sobrevivir. Sus órganos internos recibieron un golpe masivo. Tenía quemaduras de tercer grado. Y lo más devastador de todo, su médula espinal había quedado seccionada de forma permanente. Goodwin fue trasladado en helicóptero al hospital y quedó en cuidados críticos. En los meses siguientes, se sometió a múltiples cirugías para salvarle la vida. Pasó 4 meses hospitalizado, entre unidades de cuidados intensivos, quirófanos y rehabilitación inicial. Cuando por fin le dieron el alta a principios de 2022, su estado se había estabilizado, pero la realidad era clara: nunca volvería a caminar. Más tarde, Goodwin demandó a NBC y a Fremantle, los productores del programa, por negligencia, alegando que el montaje carecía de medidas básicas de seguridad y que él había expresado preocupaciones antes del ensayo. Obviamente, el show nunca emitió la acrobacia y AGT Extreme pausó la producción por completo tras el accidente. 8. Quemadura en directo. Creyendo que ya era el momento de empezar, el ciclista profesional aceleró hacia la línea de pirotecnia que aún no había sido disparada, pero Turner se quedó donde estaba, sin saber que su margen de seguridad acababa de desaparecer. El programa empezó como un segmento típico de un show infantil ligero, de esos pensados para entretener y divertir, pero terminó convirtiéndose en uno de los accidentes en antena más peligrosos en la historia de la televisión británica. Antia Turner tenía 29 años y era una de las estrellas emergentes cuando se unió a UP2U, un programa de sábado por la mañana dirigido a un público joven. Se emitía en BBC 1 y se producía desde los estudios de la BBC en Manchester, diseñado para sentirse interactivo, rápido y enérgico, animando a los niños a llamar o votar sobre lo que querían ver. Turner ya tenía fama de presentadora segura, carismática y animada, perfecta para un programa que quería sentirse divertido
y aventurero. Transmitía confianza ante la cámara y parecía desenvolverse con naturalidad incluso en segmentos caóticos. Pero el 15 de julio de 1989, una acrobacia planificada para el directo casi le cuesta todo. Ese episodio incluía un segmento con un motorista especialista que debía pasar a gran velocidad por una serie de explosiones pirotécnicas controladas conocidas como flashpots. Estos efectos, similares a fuegos artificiales, debían detonar en una secuencia cuidadosamente planificada, creando una pared dramática de fuego mientras el motorista atravesaba el recorrido. En teoría, todo estaba cronometrado al milímetro. El papel de Antia era simple: colocarse a una distancia segura e introducir el espectáculo calentando a la audiencia y dando paso al número. Mientras Turner estaba en la pista, aún hablando, el motorista recibió una señal prematura del equipo de suelo. Avanzó directamente hacia la pirotecnia que todavía no había sido activada. La explosión ocurrió milisegundos después. La moto activó los flashpots en el peor instante posible, encendiendo una línea de bolas de fuego justo cuando Turner estaba al lado. La explosión estalló junto a ella, enviando una ola de calor y llamas que la lanzó al suelo. Los espectadores, en su mayoría niños, miraban en silencio atónito mientras el humo se disipaba y se podía ver a Turner encogida en el suelo, con el pelo chamuscado y su ropa blanca ennegrecida. La escena parecía sacada de una película, pero estaba ocurriendo en directo. La realización se apresuró a cortar la señal mientras miembros del equipo corrían hacia ella para ayudarla. El directo no volvió durante varios minutos y padres que estaban viendo el programa con sus hijos empezaron a llamar a la cadena en pánico, exigiendo saber si Turner había sobrevivido. Había sobrevivido, pero por poco. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente y la trasladaron a un hospital cercano. Las quemaduras no ponían en riesgo su vida, pero eran dolorosas y requirieron tratamiento médico. Dentro de la BBC, las consecuencias fueron inmediatas y serias. Una investigación interna reveló un fallo de comunicación entre el jefe de planta y el coordinador de especialistas. El momento exacto de la explosión no se había comprobado 2 veces y la posición de Turner no se había asegurado antes de dar la señal al motorista. Fue un fallo enorme, especialmente grave teniendo en cuenta que el programa era en directo y dirigido a niños. Tras recuperarse, Antia Turner volvió a la televisión y acabó convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles de la televisión diurna británica durante los años 90. Yukino Kikama sonreía tranquila a cámara. Estaba enganchada a la línea de seguridad. El segmento se había ensayado y el equipo estaba preparado. Todo indicaba que sería una demostración sencilla, controlada, sin sorpresas. Sin que lo supieran ni el equipo ni toda la producción, las cosas no iban a salir como estaba previsto. Yukino tenía 26 años, era reportera del popular programa matinal de Fuji TV, Masamashi TV, y le habían encargado de mostrar un dispositivo de evacuación con cuerda que simulaba cómo la gente podría escapar de edificios en llamas. El segmento debía ser práctico e informativo, pensado para mostrar una posible solución en situaciones de emergencia. Se filmaba desde el 5º piso de la sede de la cadena, con cámaras grabando en directo. Se suponía que el público la vería descender suavemente a salvo, controlando la bajada paso a paso. En su lugar, presenciaron un accidente en tiempo real. El dispositivo falló en el instante exacto en que se activó, ya fuera por error humano o por equipo defectuoso. El arnés de seguridad falló por completo. Kikama cayó como un peso muerto desde la ventana, una caída sin control de casi 15 metros, antes de estrellarse contra el suelo sin que nadie pudiera hacer nada para evitarlo. La audiencia escuchó los gritos del equipo de producción mientras ella desaparecía por la ventana detrás de sí, desplomándose casi 50 pies. La sensación fue de shock absoluto. El programa cortó inmediatamente a otra cámara, intentando alejarse de la escena, pero el daño ya estaba hecho. Kikama fue llevada al hospital en estado crítico. Sus lesiones eran extensas, múltiples huesos rotos, hemorragia interna y un largo periodo de inconsciencia. Pasó los siguientes 3 meses recuperándose y de algún modo, pese a la altura de la caída, sobrevivió sin daño permanente en la médula espinal. Fuji TV recibió una oleada inmediata de críticas. Los investigadores descubrieron que el sistema de cuerda no estaba bien asegurado y que los chequeos de seguridad habían fallado. Los espectadores que esperaban entretenimiento ligero quedaron profundamente sacudidos por lo que oyeron fuera de cámara. El metraje existe, pero rara vez se muestra completo en público, porque el momento se explica por sí solo.
Lady. Dos mujeres pisan uvas con entusiasmo en un programa matinal en directo, pero muy pronto una de ellas estará en el suelo, jadeando sin aire. La escena comienza como algo alegre, torpe y aparentemente inofensivo. En 1998, Melissa Sander, reportera local de Fox 5 Atlanta, estaba cubriendo un festival de bodegas en Georgia. Su tarea era participar en un concurso tradicional de pisado de uva, una actividad clásica donde la gente se sube los pantalones, entra descalza en barriles y aplasta uvas a la antigua. Al principio todo era ligero, ridículo y pensado para hacer reír, un típico segmento de televisión matinal, pero la situación cambió cuando Sanders subió a una plataforma de madera, donde había dos barriles llenos de uvas colocados uno al lado del otro. Ella y otra mujer comenzaron a pisar con fuerza mientras la cámara grababa, cada una intentando ir más rápido que la otra. El suelo estaba empapado, las pieles de uva hacían todo extremadamente resbaladizo, y aún así parecía exactamente ese tipo de acción inofensiva que suele funcionar bien en la televisión matinal. Pero entonces el tiempo se terminó. Sanders, aún riéndose, decidió intentar meter unas pisadas extra después de que el cronómetro se hubiera acabado. Se inclinó hacia adelante, cambió el peso de su cuerpo y resbaló. El pie se le fue al deslizarse sobre las pieles de uva mojadas. Perdió el equilibrio por completo y cayó desde la plataforma elevada, aterrizando con fuerza, de costillas, contra el suelo. Durante varios segundos le costaba hablar con claridad. Gritaba de dolor y dejaba claro que no podía respirar. En el estudio, los presentadores se dieron cuenta casi de inmediato de que algo serio había ocurrido y detuvieron la emisión antes de pasar al siguiente segmento. Lo que no vieron, al menos no hasta mucho después, fue el alcance real del daño. Sanders se había roto varias costillas y tuvo que ser hospitalizada. La dejaron en observación por posibles lesiones internas y la recuperación fue lenta, complicada y extremadamente dolorosa. Como el clip no se emitió una sola vez, sino que empezó a circular una y otra vez, terminó volviéndose viral en los primeros foros de internet. La gente lo compartía como el vídeo de la Grape Lady, riéndose de la caída exagerada y de los sonidos extraños. Muy pocos sabían que en realidad estaban viendo a una mujer lesionarse de verdad. Más tarde, en una entrevista, Sander admitió cuánto le dolió convertirse en un chiste de internet mientras aún estaba en pleno proceso de recuperación. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si este contenido te resulta interesante, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.